Bueno, un saludo para todos. Nos permitimos hacer una socialización sobre metales, gases y vapores. En especial vamos a hablar sobre la toxicología del mercurio. Como tal, el mercurio hace parte del grupo químico de los metales. Es pesado y ampliamente utilizado por el hombre. Es tóxico para los seres vivos y produce en el humano daño al sistema nervioso central y perturbación de los comportamientos. En donde utilizan el mercurio, normalmente se utilizan industrias mineras, cooperativas pequeñas, extractivas artesanales de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba y Risaralda, hablando especialmente de Colombia. Para ejemplificar el uso del mercurio en una empresa, vamos a hablar sobre la mina de El Caño. Esta mina se encuentra localizada a 4.5 kilómetros del Brazo de Loba, variante del río Magdalena, y a 300 metros del casco urbano de San Martín de la Loba. Allí trabajan aproximadamente 70 personas desde hace más de 25 años. Solo hay un entable con 4 molinos que presta los servicios a todos los mineros, quienes trabajan en socavones de 50 y 60 metros. En esta mina se utiliza únicamente el mercurio. Hay otras minas que utilizan otro tipo de químicos, pero pues en esta se utiliza el mercurio para extraer el oro. Los habitantes como tal del casco urbano se han quejado ante las autoridades, por lo cual se ha intentado cerrar la mina. Se hicieron algunos acuerdos para trabajar solo en el día y se dice que los mismos trabajadores y la gente del sector se dice que la explotación es ilegal, pero se dice pues que el proceso está en legalización. El mercurio posee un brillo parecido a la plata y a 25 grados centígrados tiene una densidad de 13.45 gramos. Bueno, el mercurio como tal en la mina se utiliza para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra el oro. El mercurio se adhiere al oro formando una amalgama que facilita su separación de la roca y luego se calienta para que se evapore el mercurio y quede el oro. En este momento se producen los vapores tóxicos a los que están expuestos los trabajadores. También el mercurio se ve reflejado y utilizado en el subproducto, es un subproducto en el procesamiento de los minerales en el sector minero. Se utiliza en la fundición industrial, lo utilizan, el metal se extrae del mineral calentándolo a una temperatura que se liberando vapores tóxicos. Si en este proceso no hay un correcto dispositivo destinado para este fin, entonces encontramos que se liberará a la atmósfera y a los medios acuáticos y en el suelo estas emisiones. Listo. Bueno, vamos a hablar de la problemática. Una vez que el mercurio ingresa al ambiente como contaminante, es sumamente nocivo a su persistencia, movilidad, capacidad para formar compuestos orgánicos, bioacumulación, biomagnificación y sus efectos negativos en la salud. La minería del oro artesanal y en pequeña escala es por sí sola la mayor fuente de liberación intencional de mercurio del mundo, ya que somete a los trabajadores a una grave exposición, libera mercurio en el medio ambiente y crea riesgos para los habitantes de las comunidades cercanas, quienes comen pescado contaminado con mercurio. Las mujeres en edad de procrear y los niños son los más vulnerables. Tiene como resultado una extensa degradación del medio ambiente y la contaminación del ecosistema, efectos que pueden perdurar durante varias décadas después del cese de las actividades mineras. Bueno, vamos a hablar sobre la toxicocinética.
Su vía principal de absorción es por inhalación del vapor, que se produce de forma espontánea a temperatura ambiente, como una penetración a través de la membrana alveolar, y hay una débil penetración por vía cutánea. En la sangre difunde al interior de las hematíes, donde es oxidado a ion mercúrico, al igual que en los tejidos, por una vía catalizada por catalasas peroxisomales. Es un proceso que es irreversible. Su eliminación es urinaria y digestiva en forma de ion mercúrico. También se produce una cierta eliminación pulmonar de mercurio vapor. Su vida media en el organismo es de 60 días. La absorción digestiva del mercurio inorgánico es algo más eficaz y es la principalmente implicada en intoxicaciones agudas. También se ha descrito intoxicaciones relacionadas con la aplicación cutánea de cremas y jabones que lo contienen, relacionadas con la aplicación con el cloruro mercúrico, cuyo mecanismo de transporte de membranas se desconoce. Se distribuye en la sangre entre los hematíes y el plasma. Vamos a hablar de la toxicodinamia. Los efectos, bueno, para la salud básicamente son: la intoxicación con mercurio puede provocar temblores, gingivitis, alteraciones psicológicas, abortos espontáneos. Las exposiciones leves a los vapores están caracterizadas por pérdida de la memoria, temblores, inestabilidad emocional, puede ser angustia e irritabilidad, insomnio e inapetencia. A exposiciones moderadas se observan desórdenes mentales, perturbaciones motoras, así como afectaciones renales. Las exposiciones breves a altos niveles de vapor de mercurio pueden producir daños pulmonares y hasta la muerte. Además, hay daños renales por exposición crónica al mercurio, efectos que son reversibles cuando la persona evita exponerse a este metal. Los vapores de mercurio se absorben en la circulación sanguínea pulmonar y sistema nervioso central. Los principales efectos del metilmercurio en adultos son neurológicos, mientras que la exposición durante el embarazo provoca aparición de lesiones congénitas del sistema nervioso. También podemos hablar del cloruro mercúrico, que tiene propiedades cáusticas que causan graves lesiones en la mucosa digestiva en caso de ingestión. En el riñón produce una lesión directa de necrosis tubular y una glomerulonefritis membranosa asociada a un mecanismo inmune que justifica también las lesiones cutáneas de la acrodimia. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de exposición. Una de las principales fuentes de exposición que tenemos como tal son las actividades mineras, tanto legales como ilegales, los residuos industriales de plantas cloroalcali, la fabricación de vinilos, fungicidas, pirotecnia, baterías secas y pilas, laboratorios médicos, veterinarios y dentales, entre otros. La OMS considera aceptable una concentración en el agua de 0,1 miligramos sobre el litro y en una ingesta semanal tolerable entre los 5, lo cual quiere decir que, por ejemplo, regiones como el Chocó y entre Boyacá, la explotación minera ha hecho, por ejemplo, que lagos como el Tota sea un ejemplo claro sobre la contaminación por medio de mercurio y plomo. Vamos a hablar sobre las medidas preventivas por medio del Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo 1072 del 2015. Se establecen controles como lo son la eliminación de estos elementos químicos como tal, la sustitución, que se trata de buscar nuevos elementos que no dañen tanto al trabajador como al donde es que se modifican los diseños de trabajo, la parte administrativa, donde como tal van a mostrar las etiquetas, todo lo que tiene que ver con capacitación, qué se recomienda hacer cuando se encuentra este elemento en el trabajo.
Y por último, ya son los elementos de protección personal, lo cual ayuda a reducir un poco el daño como tal que genera el mercurio. ¿No? Bueno, es importante hacer énfasis en que el mercurio, la vía principal de absorción del mercurio es la vía respiratoria. Y vimos una gran posibilidad de intoxicación porque el mercurio produce un vapor naturalmente a temperatura ambiente, entonces es un riesgo latente para un trabajador. También a lo largo de la historia se han presentado muchos casos de intoxicación. Un ejemplo de ello, la intoxicación por mercurio que le dio origen a la enfermedad de Minatama. La historia fue acerca de un desastre laboral en Japón, en el que en la fabricación de plástico se usaba mercurio y los desechos eran arrojados a la bahía, y esa contaminación produjo uno de los mayores desastres ambientales conocidos en la historia. No sé si tienen algo más para... Ah, ok. Dentro de los factores que influyen en la toxicidad de los metales y los gases tóxicos, sin lugar a dudas las explotaciones mineras, la contaminación del suelo, el agua, las plantas y animales por cuenta de la industrialización, los fertilizantes, insecticidas químicos y otras actividades propias del desarrollo de las sociedades actuales ha propiciado que el aumento exagerado de metales pesados como el mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cobre, cromo, entre otros, y como consecuencia directa de la contaminación. Además, sumado a factores como el cambio climático, el efecto invernadero, la deforestación, la pérdida de recursos naturales en flora y fauna, han aumentado las amenazas de los metales pesados en la naturaleza. Es importante esta parte de que el mercurio pues en sí no afecta solo como tal al organismo pues del ser humano, sino que afecta mucho en la contaminación ambiental. Vemos como el metilmercurio al ser una combinación con los organismos orgánicos ya ingresan pues a la fauna, y así logrando llegar pues también hasta personas que no están expuestas laboralmente, sino que por esta contaminación ambiental se ven afectadas. No sé si tienen algún otro aporte acerca del tema. No, señora, sí está bien. Bueno, entonces esta era nuestra socialización sobre el tema. Nos pareció muy importante hablar sobre el mercurio porque vimos que tiene un gran impacto, y lo que hablábamos de que a temperatura ambiente ya comienza a desprender vapores tóxicos, con lo que lo hace más agresivo para una exposición laboral.